regresar a una práctica más horizontal y todo, pero de repente se hacen legalistas en otras esferas que incurren en herejías. Pues sí, en posiciones que no se pueden sustentar médicamente. Aquí comenzaron a restringir el matrimonio y aún en las segundas nupcias también creían que era malo, que no debía de ser la segunda nupcia después de la muerte de uno de los compañeros. Se fueron ya, que se consideraba como bigamia. Ellos estaban yendo a un extremo demasiado. Yo digo algo más, viendo el aspecto funcional de las cosas, yo creo que veían que eso me funcionó de esta manera y fue por esto, lo atribuían a alguna causa y lo proponían como eso es lo mejor, ya no tanto con la escritura sino con la actividad que se iba presentando. Y yo creo que lo que pasó aquí también se repitió o se llegó a repetir también con los pentecostales. Se hicieron muy legalistas después. Si no lemas, no tienes testigo. Si esto, entonces fueron también muy rigurosos en eso. Yo leí por ahí unos estatutos de ellos que era para gobernación. Incluso tenían ahí, sí, para los profetas, por ejemplo. Si alguien profetiza, tiene que estar por escrito y con testigos, firmado. Y después, si profetizó algo, el cumplimiento. Y si no, no es profeta. O sea, ya iban marcando reglas ya. ¿Sí? Algunas cosas sí es para prevenir y sobre todo la intención es buena. O sea, buscan la santidad, buscan obedecer al Señor, pero a veces la forma no es tan adecuada. O como aquí retomaban las cosas que le funcionaba, si ella, por ejemplo, su conveniencia, para ella era una entrega al Señor, pero entendió que era por haberse contenido también, entonces por eso es que lo atribuía a eso. Entonces, por eso, los demás si quieren también más del Señor, entonces también la continencia. O sea, fue un aspecto más de la función práctica que en el aspecto de lo que decía, por ejemplo, Pablo habla acerca de eso, incluso de que el marido está ligado a la mujer mientras vive, pero después ya no. Entonces ya sí se podía casar después de muerto o muerta. Entonces son cosas que pueden pasar, creemos que funciona mejor en la iglesia o le funcionó a la iglesia, vamos a hacerlo, ¿no? Sí, ese es uno de los retos siempre en todo movimiento de renovación. Cómo su crítica puede ser válida a cierta institucionalización, pero al mismo tiempo después reproduce un autoritarismo similar. Entonces, ese es uno de los retos siempre en movimientos como este. Bueno, una de las cuestiones buenas que estamos viendo en este movimiento de los montanistas era que en él participaban también las mujeres, en ese sentido era un movimiento muy incluyente. Obviamente la iglesia, conforme se fue institucionalizando, los oficios de dirección fueron siendo más y más cada vez exclusivos de los varones, hasta que en momentos de la iglesia se negó cualquier papel de la mujer, ¿no? Y aquí vemos cómo ellos tenían la idea de que las mujeres también no solamente participaban, sino que podían ser líderes, y de hecho eran líderes. Para finalizar esto del montanismo, en la página 6, en donde dice conclusión, el montanismo puede ser comprendido como una respuesta de parte de las clases pobres y rurales, no solo a las de Asia, sino esparcidas a través de todo el imperio, a los poderes imperiales, pero más directamente a los obispos de las iglesias urbanas, en su disposición creciente a hacer las paces con el imperio. El choque del montanismo es contra una iglesia en que la autoridad está llegando a institucionalizarse en el canon, en el credo y sobre todo en un episcopado montanista. Y bueno, ya con esto terminamos esta parte. También ahí en lo que es el montanismo, como es hablan del pesimismo, como ya en el reino de Dios, pues ya tenemos que comportarnos de esa manera. Y ya sí, o sea, fue una influencia también que, pues muy grande, ¿no?
Y dice aquí, finalmente, que algunos vestigios de este movimiento perduran hasta el siglo V, y igual dice especialmente en las áreas rurales. Es decir, no se extingue de la noche a la mañana, sino su influencia continúa hasta el siglo V. Y nos vamos al siguiente movimiento rápido, que es el monasticismo. ¿Cuáles son los orígenes geográficos del movimiento monástico, los monasterios? No sé si ustedes lo sabían, pero aquí no. Egipto. En los desiertos cristianos que cansados ya en el siglo III, dice que fines del siglo III y comienzos del siglo IV, cristianos ya un poco cansados de las iglesias que empiezan a ver que se institucionalizan, que se democratizan, que doblan la rodilla frente a los deseos de los poderes políticos y demás, quieren buscar una vida más pura y dicen, el mundo no solo está mal, sino la iglesia se ha mundanizado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que salir del mundo. El corazón de todo movimiento monástico es entre más lejos y entre más lejos hasta geográficamente. Por eso los monasterios, estos originalmente, se hacen hasta allá, en los lugares más inaccesibles, donde aún el que quiera llegar no pueda llegar tan fácilmente, y por lo tanto, si estamos aislados de ese mundo que criticamos, de esa iglesia que ha doblado la rodilla, nosotros nos vamos a mantener juntos, vamos a mantener en la verdadera doctrina. Hay una serie de prácticas llamadas espirituales, como son orar, partes de cuantas veces al día, la lectura de la palabra, la predicación, producir lo que comen, ser autosuficientes, es decir, no necesitar al mundo para aislarse. Como reacción puede ser entendido, pero deja de cumplir el papel de que la iglesia tiene que estar en el mundo, sin ser del mundo. Ahora, una experiencia monástica nos puede hacer. ¿En cuántos de ustedes han participado en algún retiro de tipo monástico? Inclusive han estado en monasterios. Digo, no estoy diciendo de periodos largos de tiempo, es una semana, 15 días. ¿Sabía? Donde a ver si vamos a levantarnos temprano, los cantos de tipo gregoriano, algunos, la lectura de la palabra, comer frugalmente. Yo sí he estado. Hay un monasterio benedictino cerca de Cuernavaca, unas instalaciones sencillas, y donde hubo una vez un campamento que se organizó entre cristianos, pero un poco para tener esta experiencia de lo que significaba llevar una disciplina esos días en esto, la lectura de la palabra, la oración, el canto, la confesión mutua, compartir la cena del Señor, hacer una serie de actividades, pero digamos en un retiro del mundo. Yo creo que como experiencia de ese tipo corta es bueno. A lo mejor algunos de nosotros necesitamos uno de ese tipo de retiros así una vez al año o cada 2 años para poner en orden ciertas cosas, ¿no? Pero ya como un estilo de vida alejado del mundo, ¿qué pasa con todos los experimentos? Muchos de los experimentos monásticos que son bien intencionados, que buscan la pureza, el contraste, el mal empieza a filtrarse dentro de la vida del monasterio, y eso termina en cosas muy contrarias a los deseos originales. De ahí hubiéramos dicho que pudieran ver la película de la crisis de un monasterio, que es el que sale de la película de novela Humberto Eco, en el nombre de Dios. Ahí se ve la idea de salir del mal, de todo esto, todo lo que pasa en la vida de esa pequeña comunidad, y eso concluye con una tragedia completa, con una destrucción. No lo mismo que esta vez en los montones, en el sitio donde la podemos trabajar, hay un sitio que está completo, que van a ver esto que estamos platicando en esa, cuando digo originalmente es una novela situada en el siglo XII, ¿no? ¿Sí? ¿12 o 14? Bueno, es creo que 12. La novela de Humberto Eco. Y